Nacido en la Ciudad de México, nuestro invitado de hoy estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, en donde se especializó en cine y periodismo. Posteriormente realizó estudios de arte dramático en el Centro Universitario de Teatro y de Actuación de la Real Academia Weber de Artes Dramáticas en Londres. También participó en talleres con Eugenio Barba en Dinamarca, con Carlos Bozo en Italia y con Philippe Gaulier en Francia. Se ha desempeñado como actor, escritor y director de cine, teatro y televisión. Su trabajo como director de cine abarca películas como Sexo, Pudor y Lágrimas, La hija del caníbal, Hidalgo, la historia jamás contada y Morelos, por mencionar algunas. En teatro ha dirigido y escrito montajes como A Destiempo, Doble Cara, Sexo, Pudor y Lágrimas, Café Americano y La decadencia del imperio, entre otras. Su destacada trayectoria en cine ha sido reconocida con un Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 3 nominaciones a este galardón, entre otros reconocimientos. En TAP Especial de Directores tenemos el orgullo de presentarles a Antonio Serrano. Antonio Serrano, un placer que estés con nosotros aquí en el Taller de Actores Profesionales. Igualmente. Un gusto. Un gustazo, querido Toño. Después de terminar la preparatoria, Antonio, estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana. ¿Qué fue lo que te atrajo inicialmente para estudiar esa carrera? ¿Por qué decides por esa carrera? Yo escogí Ciencias de la Comunicación porque al ver los programas de estudio había materias que involucraban a la televisión y al cine y dije, por aquí es. Aquí hay algo parecido a lo que me interesa, ¿no? Entonces, básicamente por eso lo decidí. ¿Detectas algunos hallazgos en ese periodo, Antonio, de haber estudiado esa carrera? ¿Encontraste algo en particular que te haya llamado la atención? Bueno, ahí encontré, por ejemplo, al grupo de teatro. Ni siquiera un grupo de teatro, estaba Luis de Tavira haciendo unos cursos de teatro en la Iberoamericana y yo me inscribí. Y entonces ya tuve una conexión más directa con el quehacer de la actuación, pero era un taller externo a las actividades de la escuela. Después ahí tenía un amigo, uno de mis compañeros de la carrera, porque empecé a actuar. Cuando empecé a tomar las materias de cine, a mí me llamaban el de actor en los cortos. En los cortos de mis compañeros. Entonces empecé yo con Benjamin Kahn, por ejemplo. Él hizo su primer corto ahí de un payaso maléfico que tocaba el piano, no me acuerdo muy bien. ¿Y tú eres el estelar? Y yo, bueno, era yo y alguien más, no me acuerdo. Y de ahí, ¿cómo se llama? Uno de mis compañeros de la universidad llegó un día y me dijo, oye, Serrano, están haciendo unos castings para hacer Hair. Y a mí se me prendió así y dije, voy. Y él se trataba de cantar y bailar y yo nunca había hecho eso. Me puse a ensayar con una amiga pianista mía y me fui a audicionar y acabé haciendo mi debut en teatro como actor en una reposición de Hair, aquella mítica comedia musical que habían cerrado en Acapulco de Díaz Ordaz. Dieron 2 funciones en Acapulco. Pero esa fue, la que nosotros pusimos fue 5 años después. ¿Que la dirigió quién, Toño? La dirigió un señor Donovan, que era un norteamericano, y la hizo tal cual. ¿Y cuál fue la reacción de tu familia cuando te fue a ver a Hair? No, pues mudos. ¿Mudos por qué? Mudos, pues porque... Además era una obra para esa época, era de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Ajá. Desnudos ahí, brincotando en el escenario. Pues no creo que no fue muy bien recibida. Tu debut teatral. Exacto. Sin embargo, Antonio, logras inscribirte en el Centro Universitario de Teatro del UNAM a la par que estás estudiando Ciencias de la Comunicación. Lo hice todavía un poco a escondidas, entonces yo iba a la universidad en las mañanas y en la noche. A raíz de esos cursos que empecé a tomar con Luis de Tavira, después conocí a José Caballero, que me invitó. Bueno, no me invitó, me inscribí también a una especie de curso que se convirtió después en un grupo y hacíamos un teatro muy propositivo, muy guerrero,
pusimos una adaptación de Edipo Rey y la llevábamos a las cárceles, a los manicomios. Entonces, a raíz de eso se formó que después es lo que me llevó a mí después a seguir una carrera en el llamado terzo teatro. En Europa. En Europa, pero que es el vaya, teatro de grupo. Oye, cuenta la leyenda urbana que te expulsaron del CUT. ¿Cómo sucedió eso? A madrazos. ¿Qué Pues pasó? Hay un avatar que me pasó en la vida que, bueno, no voy a contarte todos los detalles, pero el caso es que no fui a una función. Nosotros hacíamos obras de teatro, era ¿cómo se llama? No. La obra se llamaba La enfermedad de la juventud, y atrás del CUT, que era cuando estaba en San Lucas, en Coyoacán, era una casa, habían levantado un espacio, y ahí los alumnos presentábamos las obras. Pero teníamos toda esta mística casi conventual de que por el teatro había que darlo todo. Y un día no pude ir a dar una función, y fueron muy severos conmigo. Y me corrieron, me insultaron. Fue doloroso para ti, supongo. Muchísimo, muchísimo. Yo incluso ahí me olvidé dije, esto es una tomadura de pelo. Porque a mí lo que no me enseñaron ahí es que hacer este trabajo, lo primero que tiene que hacer uno es relajarse, es pasársela bien. Y ahí todo era una especie de culto al sufrimiento, a lo que ellos llamaban las últimas consecuencias, que era terminar arrastrándote en el piso, dando pataletas, y buscando las heridas de tu alma. Entonces, pues eso está bien, pero no nada más es eso, ¿no? Entonces se convirtió en una especie como de tortura, y aunado al hecho de que fui despedido de esa manera, pues sí me dediqué, cambié de rumbo y me metí a la publicidad. Como yo había estudiado comunicación, me metí a hacer una editoría, fui editorialista de una revista, copywriter, luego fui ejecutivo de cuenta. Ahí hubo una experiencia que ahora valoras. ¿De qué manera tu paso por la publicidad? Pues de alguna manera me dio pues esta visión más mercantil quizás de lo que uno puede hacer con su trabajo. Que es importante luego, ¿no? No, yo creo que es muy importante. Incluso cuando yo empecé a hacer teatro aquí como director, yo mucho abogaba, porque todo el tiempo era una quejumbre de que nadie iba al teatro y que nadie nos apoyaba, y yo proponía en aquel entonces pues que también tendríamos que convertirnos en una especie de hombres de negocios y sacar adelante lo que hacíamos y meternos al mundo de la mercadotecnia y publicitar y vender y hacer asequibles las cosas que proponíamos al público. Todo esto en un mundo de teatro propositivo, vanguardista, no estaba muy bien, no era muy bien recibida esta manera como que yo enfocaba el trabajo. Sin embargo, Antonio, posteriormente viajas a Londres, donde ingresaste a la Royal Weber Academy of Dramatic Arts. ¿Qué te aportó tu paso por la academia en tu proceso de formación? Pronunciar muy bien el adquirir un precioso acento británico que ya se me olvidó. Pues fue eso, ya me rebelé de la publicidad, entonces dije, no, yo tengo que recobrar esto. Entonces, órale, Antonio, si quieres ser actor, ya déjate de pendejadas y métete en serio. Vendí todo lo que tenía porque me fue bien en la publicidad, trabajé como 4 años en eso. 3, 4 años, vendí mi coche, vendí cosas que me había podido, y me lancé a Europa. ¿Qué edad tenías, Toño? Yo tenía 26 años, 26 años. ¿Ahí tuviste oportunidad de dirigir y escribir también? Bueno, ahí se organizó una vez un curso en Alemania que dábamos nosotros, la compañía, a estudiantes alemanes, y me dijeron que fuese yo uno de los maestros. Y entonces fui a ese taller en Alemania y ahí me inventé un espectáculo con las vivencias de las actrices que me contaban sus experiencias, y yo inventé ahí un numerito muy biográfico. Y fue la primera vez que yo vi una cosa que había hecho en conjunto con ellas desde afuera, y para mí sí fue como una revelación. Dije, no, estoy equivocado en el camino, porque no quiero estar allá adentro, quiero estar aquí afuera. Y verlo de fuera. Y además pues como que sentía que yo era, que tenía más armas y que podía aportar
y que realmente eso me gustaba mucho más. Entonces ahí es cuando ya decidí intentar ser director. En 1990, Antonio, escribes y diriges el montaje Sexo, Pudor y Lágrimas. ¿Cómo surge esta historia y quiénes formaron parte del elenco original? Eran los 80s. Órale. Era súper reprimido todo. Pero era como la época de que iniciaba este destape, ¿no? Y esta liberación, podríamos decir, ¿o no? Pues estaba todo el cine de las ficheras, esa época espantosa. Y súper machista. Una visión misógina, muy machista. Pero no se decían nalgas, entonces eran las nachas y las como siguen, y las pompis, y la palabra vagina, pues cómo. Entonces, empezando por ahí, ¿no? Y hablar ya de la liberación, de una mujer que, por ejemplo, en Sexo, Pudor y Lágrimas tiene la vagina estrecha y que ese es su drama, y el otro que no puede expresar sus sentimientos porque es un castrado emocional, y ese tipo de cosas como que no se trataban. El sexo era pues, todavía tapadito. Y lo escribí en una servilleta como la idea de los vecinos. ¿A quién convocaste en el elenco? Cristina Michaus, que hacía a Ana, lo que hizo Susana Zabaleta en la película. Luis Miguel Lombana, que hacía lo que hizo Víctor Hugo Martín en la película. Daniel Jiménez Cacho, que hace lo que hizo Demián Bichir. Montserrat Ontiveros, lo que hizo Mónica Dion. Claudia Lobo, lo que hizo Cecilia Suárez. Y me falta alguien que es... y yo, bueno, Álvaro Guerrero, que nos dejó a los 10 días de estrenar y yo me subí al escenario a actuar su parte. ¿Qué fue lo que hizo Víctor Hugo? Lo que hizo Jorge Salinas. Jorge Salinas. ¿Imaginaste que la obra iba a estar cerca de 2 años en cartelera y 500 representaciones? No, nunca. Nos agarró por sorpresa. Tú imagínate, porque además ahí sucedió algo muy fuerte. Mi hermana de 17 años muere en un accidente cuando yo estaba escribiendo el segundo acto. Y por eso en el segundo acto aparece esta cosa de la muerte y del suicidio de un personaje como para abrirles la mente a los demás. Para ponerlos en realidad. Para ponerlos en realidad, porque fue una etapa muy dolorosa. Entonces, cuando yo estreno Sexo, Pudor y Lágrimas y la gente se cagaba de la risa en el primer acto, yo estaba muy indignado porque decía, pero ¿por qué se ríen? Si esto no estaba pensado para hacer una comedia, ¿no? Y pues se fue dando y después yo ya también me quité esa severidad conmigo mismo y dije, pues sí, es que también mueve a risa esto que está sucediendo, ¿no? Y efectivamente el público empezó a llenar la sala y sí, uno... Bien, amigos, esto es el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Antonio Serrano y regresamos después de esta breve pausa. Estamos de regreso en el TAP, Taller de Actores Profesionales, y nuestro invitado es Antonio Serrano. Toño, en 1999 diriges la versión cinematográfica de Sexo, Pudor y Lágrimas. Esto de alguna manera también llega por una cuestión de azar, podríamos decir, ¿no? ¿O tú la buscaste ya? No, eso fue una búsqueda largamente... anhelada. Buscada, redundantemente. Sí, yo cuando hacía las obras de teatro siempre me decían que era muy cinematográfico. Lo que yo hacía, no sé qué quieran decir con eso, pero bueno. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Entonces, curiosamente, el guión luego influyó en la obra de teatro. Por ejemplo, había un pasillo que en la obra de teatro original no existía y después tuve que necesitar un pasillo para un pasillo de los edificios en donde sucedían una serie de cosas y después lo introduje a la obra de teatro y se rehizo. O sea, hacías modificaciones. Como que fueron naciendo juntas. Ah, qué interesante. Pero después, a la hora de que yo presentaba el proyecto para hacer una película, no existía ningún apoyo en esa época como existen actualmente. Realmente tendrías que buscar un productor y a un socio capitalista que pusiera el dinero y que se atreviera a arriesgarlo. Capital de riesgo. Capital de riesgo, que así fue como fue.
Y pues nadie me pelaba realmente. Yo creo que me tardé como 3 años. Y lo que siempre me decían, no, es que esto es una obra de teatro. O no, pues tú haces telenovelas. Entonces, Cristian Valdeliebre, que había sido mi socio cuando nos metimos a esta aventura de levantar un teatro, que es el Telón de Asfalto, también quería hacer cine. Él era banquero y quería comenzar a ser productor. Entonces me apoyó. Y fuimos a ver a Diego López, que era el director del IMCINE en aquella época. Y nosotros como incautos, así, ¿cómo se hace para producir una película casi casi? Nos dijo, busquen a Matías Ehrenberg. Yo le había ofrecido el guión a varios productores y todos me lo habían... Es muy teatral. Negado, es muy teatral, esto no funciona, está demasiado fácil de leer esto me da mucho miedo. Raro. Entonces, Le entiendo perfecto. Le entiendo perfecto a ¿Esto todo. para qué lo producimos? Claro. Y entonces ya conocí a Matías Ehrenberg, que lo leyó y muy a la Matías Ehrenberg lo primero que dijo fue... Le hace falta. Entonces, gracias a Matías y a Cristian y a Epigmenio Ibarra y a Argos que también le entraron, levantamos la película, que en esa época costó $1 millón. Y pensamos, no había habido una película que hubiese costado esa cantidad. Dijimos, no, pues, nunca más. Era un reto muy particular porque era ahondar en un lenguaje que desconocías. Es el lenguaje cinematográfico. Para esto, buscas una colaboración con Javier Pérez Grobet como director de cinematografía de tu película. ¿Cómo construyeron ustedes la manera en la que se iba a ver tu historia? No es una película que yo me propusiera, porque a mí lo visual se me da por cuando lo voy contando. Exacto. Pero no es... Porque La hija del caníbal, que fue la siguiente película que yo hice, un poco, yo creo que por presión, un poco por... Pues no sé por qué, dije, no, pues ahora voy a tener que hacer un storyboard y voy a tener que hacer algo planear mis muy planear y emplazamientos. secuencias. Y también lo hice con Javier. Nos pasamos 4 meses haciendo dibujitos. La mayoría los respetamos, pero al final yo sentí que eso anquilosa la película. Carece de Carece de frescura. emotividad. No estás dejando que sucedan las cosas que se están dando mientras lo estás rodando. Y que eso le da mucha vitalidad, mucha verdad y mucha frescura al trabajo que haces, sino que te estás abocando a una cosa que inventaste en tu cabeza, en un espacio ficticio, con una temperatura ficticia, con unos actores ficticios. Entonces, no le estás dando permiso a que la vida entre en lo que tú estás haciendo. En mi caso, hay mucha gente que sí lo hace así y le funciona de maravilla. En mi caso, no. En Sexo, Pudor y Lágrimas, yo lo hice pues como lo hago yo siempre. Con intuición. Yo llegaba al set, yo ya me sé la historia, yo ya sé qué pasa, veía, me daba mis vueltas y en ese momento me empezaba a trabajar la cabeza y entonces empezaba yo a ubicarlos y a moverlos, etc. Y ahí mismo creaba que traía yo toda la práctica de la televisión, porque así era en la televisión. En la televisión tú no tienes tiempo de irte a tu casa diariamente a planificar 80 secuencias. Pues, ¿a qué horas? Toño, recuerdo que alguna vez me dijiste algo y que me llamó mucho la atención, que era, en tu obra de teatro de Sexo, Pudor y Lágrimas, podemos decir que se trata abiertamente de una comedia rayando casi en la farsa, a pesar de ese elemento como trágico, ¿no?, que incorporaste, y que la diferencia de la versión cinematográfica es que te habías enamorado y que pues finalmente ya no era tan chistoso y que eso cambiaba un poco el tono en el que se planteó la película. Bueno, cuando hice la obra de teatro, yo retrataba un poco el mundo que yo vivía, pues tenía 30 años, y entonces era un mundo mucho más promiscuo. Era un mundo como de insatisfacción, estaba muy de moda en esa época también negar el amor, la imposibilidad del amor, el desencuentro. Y entonces, pues sí, mi postura al escribir la obra sí era, yo no creo en el amor no existe.
la monogamia tampoco. Entonces, pues todo este enredo que sucede, porque es como una comedia de enredos en el fondo. Yo no diría que es una, no sé qué sea, la verdad, es como una tragicomedia, porque yo creo que al final, pues se lanzan preguntas, porque yo creo que uno hace, o yo hago lo que hago por hacerme preguntas y tratar de contestármelas. Entonces, pues las preguntas que yo me hacía ahí, las afloraba en todos estos monólogos que al final de la obra y de la película todos los personajes se hacen de acuerdo y se cuestionan su condición. Y en la película, efectivamente, ya habían pasado 6 o 7 años de la obra de teatro. Efectivamente, yo si ya creía en el amor, entonces sí se me hace. Y ya había yo pasado por el desmadre de los 30 años. Entonces sí me costó trabajo volver a contar esa historia, pues con la vida que yo había ya vivido, ¿no? Sí fue un reto. Y sin embargo conectó de una manera, pues, de una magnitud, ¿no? Muy relevante con el público, transformándose en ese entonces la película más taquillera en la historia de México y aún está considerada una de las cintas más exitosas con respecto a la taquilla. ¿Qué pasó después de Sexo, Pudor y Lágrimas? ¿Fue fácil elegir tu próximo proyecto, Toño? ¿Había presión de parte de tus productores, del gusto de la gente, de qué es lo que va a hacer Toño en su segunda película? Siempre la segunda película, sobre todo si en la primera te va muy bien, bueno, de lo que se trata es que te destrocen y le da gusto a la gente que te vaya fatal. No sé, esta cosa caníbal que es como universal. Entonces, por eso a lo mejor se llamó La hija del caníbal. Yo creo que esa película tiene una de las secuencias más importantes de toda tu filmografía, Toño, que es cuando ella sale y se sienta ahí en un portal de como en una casa a reflexionar, ¿no? Y ve un animal, ¿no? ¿Recuerdas esa secuencia? Ve una gallina. Exactamente. Es que la historia habla de esta mujer que escribía cuentos para niños. Belinda, la gallinita linda, se llamaba la historia de niños. Incluso toda la propuesta visual, que es como de los 60s, así, ¿no? Tiene mucho que ver con esta imaginación de una mujer que escribe historias para niños. Entonces, por eso también esta era cosa como que no era real. Y era Javier y yo lo buscábamos. Más, sí, era un poquito más allá, ¿no? Que también muchos de los que hacen películas también como que están muy empeñados en que todo sea en prosa y también puede haber poesía, ¿no? Ya nadie hace películas como Fellini. Pues, ¿qué realidad es esa? Entonces, yo intenté contar esta historia a través de una mujer que escribe cuentos para niños. Y por eso ella, al principio, como era un monólogo, al principio se describía a sí mismo que era rubia, exuberante y vaporosa. Cuando era después, otra cosa. Y después te das cuenta que no. ¿Saben qué? Les mentí. Soy mentirosita, no soy así. Soy gorda y no sé qué y no sé cuál. Y este juego de personalidades, pues, que a mí eso me fascinaba, porque yo creo que cuando pienso en las cosas que hago, como que siempre tienen que ver con la identidad, con la búsqueda. No sé por qué, pero ya ves que los que nos dedicamos a esos somos obsesivos y como que a la larga siempre repetimos lo mismo y analizas las películas y dices, ay, pero sí es lo mismo que esta otra. Y es lo mismo esta otra que esta. Pues es en que el fondo, no tienes las respuestas, supongo, ¿no? Entonces uno y sigues indagando. repite ad nauseam el tema. Exacto. En el 2010, Antonio, dirigiste Hidalgo, la historia jamás contada. Una superproducción de época y, bueno, podemos decir aquí que se abre un periodo bien interesante en tu filmografía, que es la de examinar la historia de nuestro país. Este proyecto también puede decir que llegó de manera fortuita, aleatoria a tu vida. Sí. Hidalgo. Un día me tocaron a la puerta de mi casa Lourdes García y Luis Urquiza. Y Leo Mendoza, el guionista de Hidalgo. Y porque yo había... la historia originalmente se llamaba Hidalgo Molière. Y ellos habían pensado en mí porque años atrás yo había dirigido una obra que se llamaba Molière, de Sabina Berman, en el Teatro del Julio Castillo. Y como la esencia de la historia de Hidalgo era contar esa etapa de periodo de su vida en donde montó el Tartufo de Molière
en el pueblo al cual había sido desterrado. Entonces, dijeron, Serrano lo puede hacer porque ya puso un Molière y como que conoce ese mundo. Y hablaba del teatro. Entonces se acercaron a mí, yo leí la historia y dije, bueno, casi me enamoré. Además, me sorprendí, como yo creo que el público se sorprendió, de conocer esta faceta de este cura solemne y rígido con el cual siempre habíamos vivido. Descubrí que al contrario, una persona sumamente lúcida, lúdica, juguetona, divertida, irreverente. que automáticamente pues, te acercaba más a él. Me acercaba mucho más a él. Y entonces me metí a full con esto del cine histórico, que la verdad me encanta. ¿Cambió tu visión de ese periodo histórico de nuestro país después de hacer esta película? ¿Se transformó en algo distinto? Sí, pues yo creo que sí, pues me ayudó un poco a... Finalmente somos lo que somos por todo lo que traemos detrás. Entonces, sí entiendes mucho todo lo que es este país, pues desde dónde viene. La corrupción, pues toda la corrupción viene del virreinato. Ya es un germen que se sembró ahí, cuando estos virreyes tenían manga ancha para hacer lo que quisieran, ¿no? Muy bien. Amigos, esto es el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Antonio Serrano y regresamos con más después de esta breve pausa. Amigos, estamos de regreso en el Taller de Actores Profesionales y el invitado del día de hoy es Antonio Serrano. Antonio, ¿cuál es la cualidad que más valoras de un actor? Hijo, ahora sí me la pusiste. Pues no creo que puedas decir. Yo creo que cada quien tiene su cualidad. No. Algunos directores, Antonio, ensayan antes del rodaje. Otros mientras el rodaje y otros solamente hacen lecturas. ¿Tú tienes identificado cuál es tu método para dirigir actores en tus películas? Bueno, yo uso mucho pues, lo que aprendí en la escuela de teatro, que es toda una preparación anterior, un análisis de lo que se va a hacer, de lo que se va a decir, de lo que se trata la historia, para que todo el mundo lo tenga claro. Yo creo que un director, entre sus múltiples tareas, es entonarlos a todos y que todos estén contando más o menos lo mismo. Entonces, sí, yo hago un trabajo de mesa anterior. Leemos, probamos, encontramos, muchas veces encuentras muchas cosas en ese proceso. Y ya a la hora de rodar, pues se hace 1 o 2 ensayos antes. Muchas veces tienes que cambiar un poco la intención de lo ensayado, porque ya la película o la historia ha tomado otro rumbo por esta cosa que te decía yo de la vida que se mete en el momento de hacerlo. Y también lo que sucede es que finalmente los actores acaban muchas veces, en mi opinión, sabiendo más que el propio director de lo que es su personaje. Muchos directores dicen así, cuando los actores les preguntan que qué hago y de dónde vengo, y les dicen, pues no sé, para eso te contraté, ¿no? Yo no soy ese, no es mi caso. A mí sí me gusta mucho trabajar con ellos, quizá porque intenté ser actor, ¿no? Y conozco un poco, pues, lo que se padece dentro. Pero sí me gusta preparar y ensayar eso. En algún momento también, Toño, me contaste que tú creías que los actores deberían de tener un elemento de inconsciencia que les permitiera cambiarse a la ficción inmediatamente, que de repente el razonar demasiado no era tan bueno. Hay una cualidad, no sé cómo llamarla, en los actores que o sea, hay actores de teatro que son muy buenos en el teatro, pero en las películas es una cualidad, no sé si es que algunos le llaman naturalidad, otros le llaman espontaneidad, pero es como el estar ahí. Porque que no se les note lo que les dicen la costura, es decir, que no se les note que están actuando.
Y eso es muy difícil. Y que además hagan empatía con el público y te deslumbren. O sea, el actor sí tiene que tener una especie de estrellita ahí dentro, un magnetismo, un don, que atrape al que lo está viendo. Que es nato, vaya, que eso es no nato. puedes Ese es construir. nato. Eso es como el carisma o la gracia, yo no sé, la simpatía. Son así como cualidades que las personas tienen porque así nacieron. Ujú. ¿Qué tanto hay lugar para la improvisación en un set de tus películas, Toño? No mucho, creo, porque sí Digo, sí estoy abierto. Y en las películas muchas veces han sucedido cosas que no estaban escritas y que se suceden y las proponen los actores, diálogos incluso. Pero no soy alguien, porque yo sé que hay directores que trabajan y muchas veces, no sé quién estaba leyendo el otro día, que no trabaja ni con un guión. O sea, la película la inventa mientras la hace, más como un documental. Uh-huh. Pero no, yo sí creo que no dejo mucho a la improvisación en ese sentido. ¿Eres de los directores que se acerca al actor y da exactamente una indicación concreta? ¿O das alguna indicación donde involucras a que el mismo actor colabore? Pues es que depende. Claro. Hay veces que es mucho más efectivo decirle algo muy directo. Hay veces que hay directores que hasta actúan y hacen repetir a los actores como ellos quieren. Como ellos actúen porque así lo quieren oír. Uh-huh. Pero a veces eso funciona. Uh-huh. Y a veces no, a veces pues tienes que plantearles todo un escenario y una situación, y imagínate que esto y lo otro, y y esto está pasando, como para darles algo con lo cual se identifiquen y hayan una vivencia parecida dentro de sí mismos para tratar de recrear eso. Vaya, no creo que haya una ley técnica, para eso, una técnica exacta siempre. Sí, yo creo que se va dando. ¿Para ti qué representa la colaboración con el director de cinematografía, de fotografía de una de las películas? ¿En qué consiste la relación, el vínculo entre un director y un director de cinematografía? Pues son dos, es como el productor, son tres aliados básicos. O sea, el director va estableciendo alianzas a medida que va en los diferentes procesos de las películas. Primero es la idea y primero es el guión. Y uno trabaja muchísimo durante 3, 6 meses, o depende de lo que se trata del guión, de diario y de estar pimponeándose con el guionista. Y lo mismo sucede cuando entra la filmación. Entonces, ya las películas, el guión se va formando simplemente ya buscando el espacio donde va a suceder las cosas. Se empieza a crear esta complicidad con el fotógrafo. Mira, va a pasar aquí. ¿Qué te parece ese lugar? ¿Y cómo lo ves? Y luego el fotógrafo te dice, mira, vi esta película, vi esta escena, ¿qué te parece esta luz? Y es todo es todo un ir haciendo, en mi caso. Ajá. Yo no tengo una idea muy clara. Sí tengo una idea clara de lo que estoy contando y de cómo ¿a dónde quieres imagino. llegar? Exacto. Pero realmente uno hace lo que puede. No lo que se imaginó. Pero vaya, eso también yo creo, eso es dirección, porque no siempre tienes los recursos óptimos para hacer lo que quieres. Entonces realmente hay que tener ese sentimiento de practicidad, uh-huh, de decir, tengo estos elementos y con estos elementos tengo que contar mi película, mi historia, ¿no? Y es el ojo, el fotógrafo, ¿no? También, Toño, estamos de acuerdo que eres un director muy involucrado en la puesta en escena, la dirección de producción es importante para ti, el vestuario es importante para ti, el maquillaje. ¿Qué tanto te involucras también en esos departamentos en tus películas? Me involucro al principio. Te confieso, por ejemplo, el departamento de vestuario para mí es muy difícil porque me dicen, ¿cómo quieres que vaya vestido de personaje? Pues no sé, me es difícil lograr los términos con los que trabaja una costurera o un vestuarista. Pero sí sé, cuando vienen y lo traen, digo, no, como que eso no me hace ruido, no me hace ruido. Pero sí tengo, soy un fanático de cierta estética, ¿no? Uh-huh. La que me inventé yo para la película. Entonces sí, siempre estoy viendo
como nuestro director que está viendo que hay atrás de nosotros. Yo empiezo a ver hasta las moscas que están volando por atrás, ¿no? Sí es mucha observación todo el tiempo. No te puedes desconcentrar. Pero sí me involucro, porque finalmente pues es una conjunción. El director de arte es el que es el que hace el marco, es el que hace el cuadro de lo que tú vas a encuadrar, ¿no? Entonces, depende de las cosas que pongas ahí, de los colores que uses, de los vestuarios que utilices, de los rostros de los actores. O sea, todo tiene que estar como que junto, ¿no? Y una cosa puede echar a perder la otra. ¿Los espacios son importantes también para las decisiones que tomas? Sí, claro. Las locaciones, por ejemplo. Sí, sí. No sabes el trabajo, por ejemplo, para las películas históricas que fue encontrar las locaciones, para recrear la época, por el daño, además, pues, de todo el patrimonio arquitectónico de este país que está verdaderamente lleno de aluminio y de cables, o sea, está muy, muy destrozado, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscar esa armonía que te haga creíble que es una cosa histórica, que ya sucedió, pues tiene su ciencia, ¿no? Uh-huh. Yo sé que este renglón a ti en lo personal te mueve mucho, pero para ti, ¿qué es un productor ideal? Pues son las dos. Es como te dice, es un aliado que te facilite hacer tu trabajo, que te ayude a conseguir lo que necesitas para contar eso que tienes que contar. Uh-huh. Pero también es alguien que de pronto te tiene que dar tus coscorrones, te tiene que meter en cintura, te tiene que abrir los ojos de que hay una realidad, de que hay una realidad de tiempo, de que hay una realidad de presupuestos, de condiciones que también hay que cumplir, porque si no, pues esto se convierte en un sueño guajiro y en un saco sin fondo. Y también los directores tenemos que entender que todo se puede contar de mil maneras y que a lo mejor no necesitas tanto para contar eso, porque muchas veces en el hacer la película hay muchas ocasiones en las que las mismas condiciones de que se enfermó sutano, de que está lloviendo, de que pasó el avión, te forzan a contar eso que habías imaginado de una manera, de otra forma. Entonces debes estar más abierto a... Yo creo que sí. Ahora, hay directores, cada quien, te digo, caminos hay múltiples. Hay directores que pues sí son que creen vehementemente en esta cosa de que tienes que ser fiel a la visión del artista, porque en eso, y son muy rigurosos, y es absolutamente respetable, es su estilo, ¿no? Uh-huh. Yo procuro ser un poquito más abierto a lo que está sucediendo. Insisto, me lo dio mucho la televisión también. Se vive de una manera muy pasional el proceso de rodaje y de edición y postproducción de una película. Finalmente llegas al estreno. ¿Crees que después de cada película te reinventas, Toño, como persona o sigues siendo el mismo? No, sigo siendo... No es siempre. Todo eso es un mito. Pero viene una depresión. Viene una depresión. Es un oficio como cualquier otro, claro, que a mí me tocó hacer, que me gustó, que lo supe hacer, pero pues es igualmente difícil que el de un relojero, que el de un maquinista, que el de un taxista, que realmente dejemos de sobrevalorar nuestra... Digo, yo sé que hay muchas gentes que se creen artistas. Yo me considero más un empleado del cine, un señor que trabaja y que le gustó hacer eso, que se le dio, pero no, para nada soy... Entonces, pues uno aprende haciendo una película como aprendes hablando contigo, como aprendes leyendo una cosa o como aprendes no haciendo nada. Entonces, no sé. No le demos importancia a lo que no le demos. Muy bien, amigos, esto es el Taller de Actores Profesionales y continuamos platicando con Antonio Serrano. Regresamos después de esta breve pausa, no se vayan. Estamos de regreso aquí en el Taller de Actores Profesionales. Nuestro invitado es Antonio Serrano.
Toño, ¿tienes identificado qué es lo que más disfrutas de tu trabajo como director? Pues yo creo que todo, ¿eh? Todo es tan distinto y tan parecido también. Escribir el guión es porque todo es posible, no hay nada. Y además, de alguna manera es inventar personas. Usar lo poquito, lo mucho que sepas de psicología, lo introduces en los personajes. Entonces, pues es crear una ficción con unas gentes que van a sentir y pensar y de alguna manera sí es medio maquiavélico porque tú eres dueño de esas personas y van a hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces que aquí se vaya para allá e insulte a aquella, pero ¿por qué la va a insultar? Bueno, pues porque si la insulta, entonces el otro le va a suceder. Entonces te vas tejiendo una serie de cosas que es súper excitante hacerlo, ¿no? Después viene ya la filmación, que es ya todo el batallón, y es cuando eso que estaba en el papel. Algo que es muy bonito en este oficio es ver cómo una cosa que eran palabras se convierte en una cosa tridimensional, en la que además algo que yo valoro mucho de mi trabajo es que es la posibilidad de muchísimas personas de ser felices en lo que hacen, de expresarse, que conjuntan y que es una fuente de trabajo. Eso es, y que nace de un papel, de una puta hoja de papel donde están escritas unas indicaciones y se está plasmando una historia. Y todo eso genera toda esta como una bola de nieve que va creciendo. Entonces, esto crece y después de que se filma, es un momento duro porque se vuelve chiquito otra vez. Y entonces, así como empezó con un guionista, te vas con un editor, que es el que tiene todo eso. Ahora lo tiene que cortar junto contigo y ya está hecho. Y sin embargo, todavía lo puedes cambiar, ¿no? Entonces es un mundo como que se expande y se contrae y se expande otra vez y se contrae. Y después a Tom se le olvida en 2 minutos, que también está bueno. ¿Te has preguntado por qué insistimos en contar historias, Toño? ¿Por qué contamos historias todavía? Yo fíjate que no sé, de repente sí me abruma por qué somos los seres humanos como somos. Todos estamos hablando, no nos podemos estar callados. Prendemos la tele y vemos caritas, vamos a la calle y vemos caritas, vamos a las ciudades y nos juntamos, vamos a la playa y nos juntamos. Y siempre estamos con nosotros y yo a veces sí mi manera de relajarme es yéndome a la naturaleza y sentarme en un prado, en una montaña y no ver personas. ¿Qué te hace eso? ¿Qué te provoca? ¿Reflexionar en la verdadera condición humana? No, es como que me produce olvidarme un poco de los seres humanos y de mí mismo. Y poder ver un árbol o sentir el viento, o ver la luz, o una montaña, o unas formas magistrales que tiene la naturaleza. Pero sí esta obsesión nuestra por contarnos todo el tiempo y vernos a nosotros mismos todo el tiempo, pues no sé si es como una enfermedad innata a la humanidad. ¿Y qué tienes que encontrar en alguna anécdota o en algún proyecto para decidir, voy a involucrarme y le voy a dedicar un tiempo a dirigir esto, una obra de teatro o una película? ¿Qué es? Pues yo creo que algo que se conecte con algo que te preocupa o te entusiasma o te duele o te da alegría. Por ejemplo, ahora voy a hacer una película que se llama Licra o Macho, no sabemos, de un guión de Sabina Berman sobre el mundo de la moda. Que es fascinante. Y es una comedia. Claro. Pues y no en el fondo digo, pero ¿por qué me gusta gusta esta película? ¿Por qué me gusta? Primero porque el personaje central es lo que no es. Otra vez. La máscara. La máscara, la identidad. La mascarada. Soy otra cosa de lo que realmente, de lo que realmente aparento ser. Y por ejemplo, porque está todo este culto a la celebridad y al protagonismo y a esta enfermedad moderna de estar siempre apareciéndose en la foto y haciéndose notar y ser famoso y ser importante y ganarse y competir y toda esta cosa
Que ahora la fama es y- instantánea, Toño, con las redes sociales, ¿no? Con internet. Sí, todo. Cimentado en nada. La Pero ¿por qué celebridad. estamos enfermos de eso, de que nos reconozcan? No sé. O sea, como que deberíamos estar más preocupados por estar y no por ser, porque finalmente creo que estaríamos más tranquilos. Pero toda esta cosa ahí obsesiva está metida en ese guión. Entonces, yo no lo sabía eso cuando me lo dieron. Pero algo o sea, ¿por qué me gustó? Entonces ya te pones a escarbar y entonces ves, mira, pues quizás es por esto, ¿no? Entonces, pues yo creo que las historias son oportunidades que se te presentan para aprender más cosas, para contar otras y para involucrarte con otras personas y para abrir tu universo, aunque sea 6 meses en lo que vas a trabajar. De Sexo, Pudor y Lágrimas a Morelos, ¿puedes identificar una evolución como director, Toño? Pues espero que haya mejorado. No sé, no, ni siquiera es la palabra. Claro, pero sí tienes ojo para decir, veo esto o esto me hace falta o... ¿Es fácil para ti identificar tus errores en una película? Decir, me equivoqué aquí. ¿Es fácil reconocerlo? No se lo tienes que decir a la gente, pero te lo dices a ti mismo. No, hay unos que sí, porque son como muy obvios. Hay otros que no. Además, vuelvo a lo mismo. Esto es el mundo de la subjetividad absoluta. Claro. Entonces, que a uno le guste o no le guste, tiene todo el derecho. Y no porque le guste a él y no le guste a él va a ser peor o mejor. Es más, debiéramos quitarnos esos calificativos de mejor y peor. Un poquito más de decir, bueno, esta persona es así y esta persona es asada. Porque ¿quién ha impuesto los rigores de lo que está bien y de lo que es mal y de lo que merece ser premiado y lo que no merece ser premiado? Entonces, realmente, hablando de errores, pues si por ejemplo algo que intentaste contar no se contó, o que se interpretara de cierta manera y no se interpretó, puede ser visto como un error, pero también puede ser visto como una posibilidad nueva que abrió otro tipo de lectura a eso que ya está. No sé si estoy muy enredado Sí, en lo sí, que estoy diciendo, pero esto de acierto y error, pues así se vive, ¿no? Y ahí podríamos también preguntarte qué tanto te afecta o te importa la opinión de la crítica especializada. Me importaba mucho antes, cuando estaba inmerso en este mundo competitivo. Ahora ya con los años realmente ni las leo, ni me preocupan. Procuro no verlo, no estoy viendo a ver qué dicen o qué no dicen. Ya yo lo entré, ya está, ahí va, pues ya. Yo ya hice, ya me vuelvo con mis amigos, con mis seres queridos, con mi perro, y todo vuelve a ser como antes, ¿no? No estoy buscando el feedback ese que... ¿Sigues teniendo ambiciones? Así voy a hacer la película y voy a... No, fíjate que ya... Incluso en mi generación fue cuando se fueron compañeros míos a trabajar a Estados Unidos, que ahora son súper valorados y súper talentosos y lo han hecho muy bien. Y qué bueno que les vaya bien. Y qué bueno que les vaya bien, de verdad, porque además porque eso es el que escogieron. Yo cuando me tocó, por ejemplo, en Sexo, mostrar la película en Los Ángeles, que pues me rodeó esa inercia y que si el representante y me daban guiones y que dirigía acá y yo no pude con eso, me costó y luego me decían, pero eres un pendejo y cómo y que no sé qué. Y poco a poco me fui entendiendo que no es mi personalidad. O sea, yo creo que también el camino que uno se siembra en la vida tiene que ver con lo que traes, con lo que eres. Y pues para hacerla ahí, pues necesitas un alto grado de ambición, necesitas tener una alta coraza, tienes que tener una personalidad muy particular para estar buscando eso, ¿no? Entonces, cuando ya descubrí que pues, no era yo eso, entonces ya me quedé tranquilo. Sí, no. Entonces yo creo que a la pregunta esa que me decías tú de que alguien que quiera ser director de cine, pues esa es de las cosas que se va a ir encontrando en el camino. Porque ya que lo lograste, pues te puedes ir por acá, y todos son válidos. Y todos son igualmente complejos, e igualmente fáciles, algunas veces, otras no. Entonces, pues tiene que ver
con estarse preguntando todo el día por qué estoy haciendo esto, para qué lo hago. Y si no te lo preguntas, tampoco pasa nada. También se vale relajarse y también se vale decir hasta aquí llegué o ya no quiero. Digo, el otro día estaba leyendo de David Lynch, que ahora pues le interesa la meditación y le da flojera hablar de cine y no va al cine y pues está perfecto. ¿No? ¿Por qué tiene que estar uno obsesivamente hablando de lo mismo? Toño Serrano. Ya estoy así. Antonio Serrano, muchísimas gracias. Se está acabando la pila. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el taller de actores profesionales. Como ves, no fue tan difícil. Y te agradezco enormemente porque sé lo que representa para ti el venir a otorgarnos este tiempo y a realizar esta entrevista, porque eres una persona que no le gustan las entrevistas. Pero insistimos y aquí estás y nos sentimos muy contentos. Y te quiero agradecer también aprovechar tantos años de amistad incondicional y lo mejor para ti siempre. Muchas gracias. Ya sabes. A todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño.